Vamos a saludar a Juan Pablo Londoño Ruiz, infectólogo pediatra de la Universidad del Bosque, magíster en infección por el virus de la inmunodeficiencia humana de la Universidad Rey Juan Carlos de España, pediatra de la Universidad del Rosario, médico y microbiólogo de la Universidad de los Andes. No podríamos tener a un mejor médico en este momento para hablar del tema que al doctor Londoño. Doctor, gracias por recibir nuestra llamada. Hola Camila, hola Carolina, ¿cómo están? Bien, muchas gracias, doctor. Doctor, quiero que hablemos del paludismo o la malaria, porque ayer yo les decía, bueno, es el Día Mundial del Paludismo, y me decían, pero no es el de la malaria, y es que hay personas que no saben que estamos hablando de lo mismo. Doctor, ¿cuál es la diferencia, o si es lo mismo, o por qué unos le decimos malaria y otros le dicen paludismo? Claro que sí, estamos hablando de la misma enfermedad. La malaria o paludismo son exactamente lo mismo. El término, digamos, médico más utilizado es el término de malaria. Por muchos años, digamos que en el argot popular se utilizó el término paludismo, relacionado a que esto es una enfermedad que cursa con una manifestación muy importante que es la anemia. Y si ustedes se acuerdan, la anemia, que es los bajos niveles de glóbulos rojos en sangre, pues ponen pálidas a las personas. Por eso de ahí viene el término paludismo. Pero el término correcto es el término de malaria. La malaria o paludismo es una enfermedad parasitaria, causada por un parásito que transmiten los mosquitos, unos mosquitos particulares que tenemos en Colombia. Y en Colombia tenemos los 4 tipos de parásitos que pueden causar malaria. Entonces, estamos hablando de lo mismo. Hoy es el Día Mundial de la Malaria o del Paludismo. Vea, doctor, ¿cuáles son, aquí en Colombia, en dónde se dan principalmente? Porque si usted habla de mosquitos, pues no todas las regiones y no todas las zonas de Colombia tienen ese tipo o esos mosquitos. ¿En dónde principalmente podría encontrarse este tipo de enfermedad? Sí, en Colombia tenemos en varios departamentos los causantes de los mosquitos causantes de la enfermedad. Los principales están hacia la costa pacífica de Colombia. Chocó, está en el Valle del Cauca, está en Nariño, pero también lo tenemos en algunos departamentos que están al sur de Colombia, como el Amazonas, como el Caquetá, y en los llanos orientales. Esos son, digamos, que los principales sitios. No son los únicos. Los departamentos del norte y la costa también tienen algunos casos. Es decir, en Colombia, la mayoría de los lugares hay casos reportados de malaria. Tal vez nosotros que estamos en Bogotá no los vemos mucho porque el mosquito no llega hasta estos lugares tan altos, por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. No vemos casos de malaria, pero tenemos en muchos departamentos de Colombia, como te acabo de decir, casi que en toda la región, todas las regiones. Doctor, ¿cuáles vendrían siendo los síntomas? Porque yo tengo un tío que le dio paludismo y malaria y se puso amarillo, pero mire, doctor, eso parecía que uno decía, Dios mío, ¿qué es este color? Además es un color muy característico, ¿no? Es un amarillo. Pero ¿cuál otra vendría siendo el síntoma? Pues porque bichos, podríamos decir, o animalitos hay muchos, ¿no? Entonces hay veces que uno dice, no, es que lo que me picó fue un mosco, lo que me picó fue una abeja, lo que me picó fue una garrapata. ¿Qué diferencias y qué síntomas hay específicos? Claro que sí. Entonces ahí voy a explicarte un poquito más en qué consiste la malaria. Entonces, como te decía, es causada por un parásito que hay de 4 tipos diferentes en Colombia. Se llaman Plasmodium. Y en Colombia hay 4 especies diferentes que se llaman Plasmodium vivax, Falciparum, ovale y malaria. En Colombia tenemos las 4, unas más graves que otras. Por ejemplo, Falciparum es una forma mucho más grave de malaria que la causada por el principal, que es el vivax, que es el más frecuente de todos. Usualmente pica el mosquito y la malaria puede tener un periodo de incubación tan corto como 3 días, una semana, tan largo como 1 o 2 meses. Entonces, después de picado nos puede dar, digamos, uno va de viaje al Chocó, por ejemplo, regresa a Bogotá y los síntomas pueden aparecer varias semanas incluso después de regresar del Chocó. El síntoma inicial con el que la mayoría consultan es fiebre. La malaria da fiebre y hay varias formas de fiebre, no es la fiebre usualmente más alta, sino que es una fiebre que usualmente da un día y desaparece al otro y vuelve y aparece al siguiente. Es una fiebre que aparece por episodios separada usualmente entre 1 y 2 días.
Y luego de que eso sucede, empieza a aparecer la anemia, que es lo que tú viste en tu tío. Y el parásito se alimenta de la sangre, de los glóbulos rojos que nosotros tenemos en la sangre. Y al alimentarse, produce anemia. Y esa anemia da palidez. Y esa palidez es ese color amarillo pálido que tú veías en tu tío. Eso se puede ver en algunas regiones como una palidez en las manos o en las plantas de los pies, que es donde es más fácil de ver, pero también se puede ver en los ojos, también se puede ver pues en el resto del cuerpo la palidez. Cuando ya, digamos que esos son como los dos síntomas más grandes, puede cursar con muchas más cosas. La malaria se divide, digamos que la puede dividir en malaria complicada y no complicada. La malaria no complicada, que por suerte es la mayoría de la malaria que vemos nosotros y que se ve en Colombia. Para ponerte cifras, aprovechando que estamos en el día mundial de la malaria, en Colombia en lo que va del año llevamos 108,000 casos diagnosticados de malaria, que si comparamos con el año, tú me dices, ¿eso es mucho o poquito? Comparemos con el año pasado. El año pasado, en todo el año, fueron 105,000 casos. Es decir, en lo que va del año, aún faltándonos todavía 3 meses, llevamos más casos que el año anterior. Es decir, tenemos más malaria, tenemos un aumento en los casos de malaria. Y como te estaba explicando, esto se divide en malaria complicada y no complicada. La mayoría de los casos son malaria no complicada, que cursa con fiebre y un poquito de anemia, se trata y no pasa a mayores. La malaria complicada es una malaria muy severa. Puede dar compromiso de algunos órganos muy particulares, como el cerebro, por ejemplo. Puede dar y terminar en la unidad de cuidado intensivo. Puede ser una enfermedad muy, muy grave. Dar compromiso del hígado, puede dañar el riñón. Entonces, eso es la malaria complicada, que por suerte es la menor cantidad de la malaria. Mire, doctor, que usted sabe pues que aquí nos la pasamos dando noticias de salud y últimamente, desde hace más o menos 6 meses, las noticias han estado muy enfocadas en el dengue. Ahorita estaba dando una de la fiebre amarilla, todas estas son transmitidas por mosquitos, ahorita estábamos hablando de la malaria. ¿Hay un aumento de casos? ¿Podríamos decir que estamos frente a una alerta de este tipo de casos? ¿Podemos incluir la malaria en estos casos? Sin duda tenemos un aumento de enfermedades transmitidas por vectores, se llaman así. Dengue, por ejemplo, este año, como bien lo mencionaste, claramente disparados. Fiebre amarilla, el ministerio el fin de semana sacó el comunicado que escuchábamos antes de empezar a hablar, donde también hay un aumento de casos. Y malaria en lo que va del año, lo que te cuento, estamos también en un franco aumento de casos de malaria, y eso puede tener que ver con varias cosas. La primera, ¿hay más capacidad de diagnóstico? Probablemente sí. Probablemente tenemos más capacidad para diagnosticar, pero también tiene que ver con el cambio climático. Y es que te imaginarás que muchos de estos mosquitos prefieren el calor, las zonas calientes, y al estar aumentando las temperaturas en el mundo y en Colombia, pues el mosquito tiene nuevos lugares para ir a picar que antes no tenía. Entonces, eso también nos aumenta la cantidad de casos de estas enfermedades transmitidas por vectores. Y pues sí, claro que sí. Vea, doctor, otra cosa que le quiero preguntar es, ¿uno se puede salvar del paludismo o de la malaria, o cuál sería el porcentaje de muerte que hay? Por supuesto que sí. Entonces, la malaria, como les contaba, el parásito tiene, por suerte, tiene tratamiento. En Colombia tenemos tratamiento para los 4 tipos de malaria que tenemos, y está disponible por el Ministerio de Salud y por las Secretarías de Salud en cada sitio. La mayoría de los pacientes no se mueren, la mayoría después de tratarse salen bien. Para que te hagas una idea, la letalidad está en el orden del 0.01%. El año pasado en Colombia fallecieron 15 personas por malaria. ¿Listo? Entonces, digamos que la letalidad no es muy alta gracias a que tenemos tratamiento. Sin tratamiento sería otro cuento, porque más o menos el 10% se terminan hospitalizando, y pues eso nos terminaría llevando a posibilidad de mayores complicaciones. Entonces, por suerte, uno sí se salva de la malaria, se recibe su tratamiento y queda completamente curado. Es una enfermedad que tiene cura. Ahí me surge entonces una duda, doctor. ¿Podríamos hablar de secuelas? Listo, yo me curé, pero usted me decía que podría yo llegar a desarrollar
anemia en el caso de tener malaria. ¿Podría yo quedar con alguna secuela aún así me haya hecho el tratamiento? En general, directamente por el parásito, no. La anemia con la que tenías cuando te diagnosticaron se tiene que quitar, porque la anemia es causada porque el parásito se come la sangre. Si yo acabo con el parásito, pues ya no tengo quien se coma la sangre. En las formas más severas, como las malarias cerebrales, sí puede haber secuelas, pero están más relacionadas con el daño que hizo el parásito en el cerebro, que a pesar de que yo dé tratamiento, lo cure y ya el parásito no esté, él ya dejó un daño, como una cicatriz en donde estuvo. Pero la mayoría de las personas se recuperan sin secuelas. Vea, doctor, le quiero preguntar sobre las vacunas. Yo sé que hay vacunas antipalúdicas y quisiera que nos hablara de ellos. Creo que es la RTS, algo así había leído el otro día. Y creo que son 3, si no estoy mal. Cuéntenos un poquito sobre las vacunas. Sí. Entonces, el primer mensaje que tienen que llevar con las vacunas de malaria es que no hay ninguna aprobada en Colombia. O sea, hoy no tenemos ninguna vacuna contra la malaria que podamos utilizar en Colombia. Hay varias vacunas que están en fases de desarrollo y hay una particularmente que está aprobada por la Organización de Salud para su uso en África. Esa vacuna que está aprobada, que se llama RTS-AS01, que es la que está aprobada para su uso en África, está particularmente pensada para una de las especies de malaria que se llama Plasmodium falciparum. Se imaginarán que en África este problema es multiplicado por muchas órdenes de magnitud, y en el programa, digamos que pivotal de vacunación que ellos tuvieron, donde se vacunaron casi 1 millón de niños, la efectividad de esa vacuna se logró una reducción más o menos de un 30% de los casos de malaria en África. Hay otras vacunas que están en desarrollo, hay una particularmente en conjunto con la Universidad de Oxford, que se basa en una proteína de la matriz que se llama M. Esa también está en planes de desarrollo, pero en el momento no tenemos ninguna aprobada para su uso en el país. No tenemos vacuna de malaria, lo que tenemos es tratamiento. Y lo otro que es muy importante es que la malaria no se puede tratar si no se diagnostica. Si no tenemos diagnóstico de malaria, no hay cómo tratarla. Entonces, se han hecho cosas para tratar de mejorar las capacidades diagnósticas. El Ministerio de Salud tiene un programa donde se reparten pruebas rápidas de malaria en sitios muy alejados, que permiten su diagnóstico fácil. Que eso no es tan sencillo, porque si me dirán que requiere entrenamiento poder diagnosticar, y estas pruebas son muy sencillas de aplicar, las aplican personas de la misma región, sobre todo en veredas muy alejadas, y ellos, digamos que eso también ha permitido aumentar, y por eso probablemente también estamos viendo un aumento de casos. Mire, doctor, nos pregunta aquí un oyente. Doctor, hace aproximadamente 30 años fui infectado en zonas del Magdalena Medio al extremo que me desmayaba al caminar. Finalmente fui al centro de malaria y quería preguntarle, ¿esto se puede repetir hasta dar un cáncer en la sangre? En general no, la malaria no está relacionada con aumento del riesgo de cánceres, en general no. No, hay algunas enfermedades de la sangre, como la anemia de células falciformes, que es al revés, protegen contra la malaria, hace que tengan formas menos leves de malaria. Pero en general la malaria no termina volviéndose cáncer varios años después, ¿no? Pero doctor, ¿puede repetirse? ¿Podría yo tener malaria hoy, diagnosticarme malaria hoy y no sé, en 10 años puede volver a darme? Sí, sin duda. Puede repetir por la misma especie todas las veces que uno vuelva y se reinfecte. Hay uno de estos tipos de malaria particular que se llama la malaria producida por el Plasmodium vivax, que es uno de los parásitos que puede dar recaídas. Es decir, si yo no completo mi tratamiento de forma adecuada, ella se queda como durmiendo en el hígado y unos meses después puedo tener recaída. Pero sin duda, si a mí me tratan la malaria bien tratada y se me quita, y en unos años yo vuelvo y me expongo al parásito, ¿me puede volver a dar? La respuesta es sí, claro que sí. Mire, doctor, también le quiero preguntar, por ejemplo, si algún familiar mío tiene malaria o paludismo y yo soy la cuidadora o el cuidador, ¿qué recomendaciones tendríamos nosotros? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Hay contagio? ¿Hay alguna manera de que tenemos que utilizar cubiertos, lentes, dormir en lugares diferentes? ¿Cómo funciona? Sí, no hay transmisión en general humano-humano, o sea,
no se pueden comer en los mismos platos, se pueden abrazar, se pueden dar besos, eso no genera transmisión. La única transmisión sería que te hicieran una donación de sangre de esa persona, cosa que pues no pasa con los cuidadores. Muy importante, primero, reconocer la malaria, o sea, si ya lo que hemos hablado, fiebre, palidez, esta persona que nos contaba ahorita, el oyente que se desmayaba, todos esos son signos que nos tienen que hacer pensar en malaria. Ya estás diagnosticado y ya te empezaron el tratamiento, recomendaciones importantes, completar el tratamiento completo. Uno de los tratamientos, por ejemplo, para Plasmodium vivax, el tratamiento toma 15 días. Entonces, muchas veces la idea es que las personas se empiecen a sentir mejor tan rápido como 1 a 2 días después. Pero toca terminar el tratamiento los 15 días porque si no hay riesgo de recaídas. Entonces, eso es lo primero, que se tome todo el tratamiento. Segundo, los signos de alarma. Si usted ve que a pesar de que le están dando tratamiento, no está mejor, sino que está peor, se pone somnoliento, hay convulsiones, está mucho más pálido, se empieza a desmayar de forma frecuente, hay que volver al hospital, porque hay que buscar si esa malaria que antes era no complicada se está volviendo complicada y si necesita de pronto algún tratamiento adicional. Doctora, ahí está Luis, que tiene una pregunta para usted. Luis, adelante. Disculpe, mi pregunta es, pero no directamente con la malaria, qué pena, pensé que tengo un problema delicado de la tiroides y estoy bastante preocupado y quisiera una consulta sobre eso porque he tratado de comunicarme con ustedes en la mañana y ha sido imposible. Como una queja, un denuncio que me hicieron bastante mal, una EPS. Bueno, Luis, ya por interno le van a coger el número y nosotros buscamos cómo ayudarlo. Doctor, yo tengo una pregunta así sobre la malaria y es, ¿puedo aplicarme la vacuna cuánto tiempo después de haber sufrido malaria o de haber tenido malaria? Sí, como te digo, teniendo la acotación muy importante que no la tenemos en Colombia y de que todavía se encuentra en una fase importante de desarrollo, no hay una restricción. Si a uno le da malaria, específicamente con esta vacuna RTS-AS01, no hay una restricción. Después de que te tratan la malaria, te la puedes poner sin problema. Esto es Salud y algo más y estamos hablando de paludismo hoy en el día que se celebra el paludismo en las Américas. Mire, doctor, nos pregunta un oyente, viajo en 2 semanas a Colombia con mis hijos de 5 y 10 años, quienes nunca han estado en el trópico. ¿Qué precauciones debo tener con ellos para evitar la malaria? Sí, hay varias recomendaciones importantes para evitar la transmisión de la malaria. La primera y más importante, utilizar medidas físicas, es decir, utilizar mosquiteros, utilizar manga larga durante el día, utilizar ropa que cubra la mayor cantidad de cuerpo para evitar que haya la picadura. Esa es la primera recomendación más importante. La segunda recomendación, que también es muy importante, es la utilización de repelentes. Los repelentes se pueden utilizar en niños mayores de 6 meses. ¿Listo? Hay varios en el mercado, hay varios con componentes activos muy buenos. Hay unos que están a base de un componente que se llama DEET. Ese está recomendado para evitar. Ay, perdimos al doctor. Vamos a intentar retomar la comunicación, pero importante esa pregunta que usted le hacía a Carolina, porque es que además nos está diciendo el doctor que la vacuna no está disponible, ¿no? Sí, exacto, no está disponible, entonces ahí es donde uno queda pegado al techo, Cami, porque es que entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué hago, no? Ok, listo, no funciona, pero ¿qué podría uno hacer entonces en el caso de que me esté pasando algo, de que esté afectada por la malaria? Sobre todo, Cami, a usted le dio malaria, ¿no, Camila? Creo. No, a mí nunca me ha dado malaria. Jamás. A mí me dio dengue. A mí me dio dengue. Hace ya bastantes años, tenía como 10 años y puedo decir que realmente fue algo bien fuerte. O sea, sobre todo uno de niño que lo vive bien fuerte. Ya tenemos al doctor ahí. Doctor, ¿nos escucha? Hola, sí, ya las escucho. Ya otra vez nos estaba diciendo cuáles eran los posibles tratamientos. Como qué hacer. Repelentes la segunda, y digamos que hay una recomendación, sobre todo para los viajeros internacionales que vienen de los Estados Unidos. El CDC, que es el instituto encargado pues del control de las enfermedades, recomienda que cuando va uno a zonas altamente endémicas de malaria, podría utilizar los medicamentos que utilizamos nosotros para el tratamiento como prevención de la malaria. Eso también es posible de hacerlo, pero siempre de la mano de un médico. Si usted lo va a acceder a esto, debe consultar previamente a su médico en el sitio antes de viajar, ojalá un experto en medicina del viajero,
juntos mirar el sitio hacia el que van a viajar de Colombia, porque no todos los sitios son iguales. Si usted me dice, voy a venir a Bogotá o voy a estar en una ciudad principal, Cali, Barranquilla, la posibilidad de contagio es muy bajita y no valdría la pena hacer eso que se llama quimioprofilaxis. Pero si por el contrario usted me dice, se va a ir al Chocó, va a estar en la selva o va a estar en el Amazonas, donde el riesgo es mayor, uno podría considerar utilizar la quimioprofilaxis en unas situaciones muy particulares en personas que vienen desde allá. Ahí me surge entonces una duda, doctor. ¿Cómo diagnostico yo la malaria? ¿Qué examen me tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Quién me dice es malaria y no es otra cosa? Muy buena pregunta. La primera forma en la que diagnosticamos la malaria es viendo el parásito directamente al microscopio. El examen se llama gota gruesa, un examen de gota gruesa que permite la visualización directa del parásito al microscopio. Eso requiere que la persona que está viendo el examen, la bacterióloga encargada de leer el examen, sepa ver los parásitos, y eso no sucede en todos los lugares. Por eso, si te recuerdas, hace unos minutos les contaba que el ministerio tiene un programa que permite hacer diagnóstico en zonas muy apartadas. Se llaman pruebas rápidas. Se parecen, si ustedes recuerdan las pruebas de COVID, que salía una rayita positiva o una prueba de embarazo, muy parecida. Se hace en una gotica de sangre, cae dentro del pozo y sale una línea para indicar si es positivo o negativa para malaria. También contamos con esas pruebas en Colombia, sobre todo en sitios donde no hay expertise en poder ver el parásito en la sangre. Pero el examen se llama gota gruesa. Vea, doctor, antes de despedirlo le quiero preguntar una cosa, porque hay varios oyentes que están escribiendo sobre la fiebre amarilla y queremos aclarar que no es malaria ni paludismo. ¿Podría explicarnos la diferencia, doctor, para que la gente quede clara y diga, ya aprendí en salud y algo más que no es lo mismo? Claro que sí, son cosas distintas. Empezamos porque la fiebre amarilla es causada por un virus diferente a la malaria, que es causada por un parásito. Ya de entrada son dos bichos bien diferentes. Las dos son transmitidas por mosquitos, en eso tal vez se parezcan. Pero la fiebre amarilla, que es la alerta que emitió el ministerio, además tiene una connotación adicional, y es que tenemos vacuna, y tenemos vacuna de fiebre amarilla en Colombia. Se aplica en el esquema regular a los 18 meses, pero toda persona que no tenga vacuna entre 1 y 59 años debe administrársela si va a ir a una zona endémica o vive en una zona endémica de fiebre amarilla en el país. Entonces, esa es otra diferencia importante. Para malaria, como les decía, no tenemos vacuna en Colombia. Para fiebre amarilla sí, y está recomendada que todos la tengamos. Listo, que todos la tengamos. A todos los niños se les administra a los 18 meses. Y lo que causa, o la enfermedad que causa la fiebre amarilla es un poco diferente. Como su nombre le indica, da fiebre, se llama fiebre amarilla, y hace un fallo en el hígado que hace que uno se ponga amarillo. Ya no es por palidez, por bajita la anemia, no, esto es porque el hígado se daña. El hígado se daña, se pone amarillo y además da sangrados por varias partes del cuerpo. La fiebre amarilla también es una enfermedad muy severa para la que no tenemos tratamiento. No existe un tratamiento específico que yo pueda darle a un paciente con fiebre amarilla para que la fiebre amarilla se quite, diferente a la malaria, que sí tenemos tratamiento, como les contaba antes. Entonces son dos enfermedades diferentes, comparten que son transmitidas por mosquitos, por la picadura de un mosquito. Entonces todas las medidas de prevención para la malaria, de utilizar angeos, utilizar toldillos, ropa de manga larga, nos va a servir para prevenir ambas, pero para fiebre amarilla lo más importante es vacuna. También un llamado a que todo el mundo se vacune y que todos tengamos nuestra vacuna de fiebre amarilla. Pues doctor Juan Pablo Londoño, infectólogo, muchas gracias por haber estado aquí en Salud y Algo Más. Díganos dónde lo pueden contactar los oyentes que lo necesiten. Es un gusto, siempre que me inviten aquí estaré. Pueden buscarme por mis redes sociales, Tu Infectopediatra Col en Instagram, o por la página web www.tuinfectopediatra.com, y ahí nos vemos para lo que necesiten.